Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva junto a Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Auspicio de Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Mejora tu inversión con la Raín Vial. Somos GTD, más que tecnología. En BCI somos verdes. Súbete a la electromovilidad con Mita. Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Estás en Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, casi 7. Y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off aquí en Duna, en este martes 25 de marzo del año 2024. Consuelo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están las cosas por el primer mundo? Avisar al streaming que no está Matías, así que pueden sacarlo del de veras, plano. Tienes toda la razón. Hay una silla vacía. Hay una silla. Bueno, el síndrome de la silla vacía, ¿te acuerdas que más en alguna oportunidad, eso fue en el debate final? Gracias. En el debate final entre tuyo. Carlos Menem y el otro candidato presidencial, que Menem no llegó. Entonces en Argentina, ¿Le dejaron la silla? Le dejaron la silla. Yo acá muchas veces peleé porque dejáramos la silla, nunca logré, al menos en mi experiencia, no tengo recuerdos que se haya dejado alguna silla vacía por algún candidato político que no haya querido asistir. No tengo el recuerdo, pero puede ser. Es que no tiene el derecho a no asistir, pues si no son obligatorios los debates. No. Ahora, si dejas plantado a alguien y tenías Claro. todo listo, Claro. ahí de repente uno puede dejar la silla vacía. En ese caso me acuerdo, porque tuve algo que ver ahí, hasta 20 minutos antes suponía que Menem llegaba. Entonces, pero en fin. Oye, más incautaciones de teléfonos. A ver, se incautaron teléfonos ayer, se solicitaron varias incautaciones. Lo novedoso, vamos a hablar de las incautaciones, pero quería quedarme primero en lo novedoso, y que se niega el acceso a la incautación al teléfono de Pablo Urquizar. Yo no he leído los considerandos de la decisión de la Corte, pero del Tribunal de Garantía, pero lo que me decían era que al menos lo que se había alegado en su momento, cuando correspondió esto, era que hubiera comunicación entre el coordinador de la macrozona de la Araucanía con el abogado que representaba al Ministerio de Interior en estas cosas, era relación profesional, digamos. Y que no podía, eso era el argumento. Yo no sé cuál fue el fundamento del tribunal para negar el acceso a Pablo Urquizar. Distinto a los otros casos que son ministros. Ahora, el mismo criterio se podría haber aplicado para el teléfono que le incautan a un asesor, un ex asesor del Ministerio un ex asesor de la moneda, digamos. Pero ahí hay un matiz, en términos de que en general yo entiendo que era bastante fácil conseguir los accesos, y hoy día no está ocurriendo de esa manera. Lo que pasa es que a Pablo Urquizar no se le estaba pidiendo el teléfono en su calidad del cargo que había ocupado como coordinador de la macrozona. Se le estaba pidiendo como... estoy buscando exactamente la... Sí, pero... No, pero si él mismo él mismo hizo una vuelta sobre sus... que estoy buscando acá mientras hablamos, pero... como asesor, es que no lo quiero decir mal, no sé si es... en algún ministerio o en el segundo piso, o antes de que lo enviaran, lo voy a buscar en un segundito, Claro, porque, a ver, no es en su calidad de macrozona sur. Ok. Eso estoy segura. Y dos, según tengo entendido, yo tampoco he leído nada, es por las referencias que he visto en la prensa hoy día que recogí el asunto, que no se da el acceso por un asunto muy formal, de que no estaba fijado el domicilio, no estaba bien fijado el domicilio,
algo bastante extraño. A ver, ¿esto en qué contexto es? Esto es audios, caso Hermosilla, y piden entonces los teléfonos de el juez. Hoy tengo como un incendio al lado, perdón. Inaceptable, Consuelo. Inaceptable, sí. Ya, pues, Consuelo, corta la alarma. Este es el fiscal de O'Higgins, que está a cargo de una de las, entre comillas, aristas del caso audio, el fiscal von Bischofhausen, es de alta complejidad de la región de O'Higgins. Y está viendo todo lo que tiene que ver con tráfico de influencias, eventual cohecho, etcétera, en nombramientos de cargos en los tribunales de justicia. En el fondo, cuáles eran las conversaciones que tenían en particular el juez Ulloa, ¿ya?, con Hermosilla, pidiéndole todo tipo de gestiones y favores muy encarecidamente para hacer nombramientos, y a su vez a quién le pedía Hermosilla y a quién le recomendaba Hermosilla estos nombres, y qué se conseguía a cargo. Y por eso hay que ver si es que hay cohecho o no hay cohecho, pero claramente los textos entre Ulloa, el juez, y Hermosilla son súper explícitos. Y por favor, te lo pido, nombra a mi amiga que es de nuestro sector y será leal hasta siempre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un asunto de fondo de qué manera se van conformando los nombramientos, y si estos son puros nombramientos políticos, son de mi sector o son del otro sector. Entonces, así se resuelve la justicia en Chile, depende de qué sector es la persona y qué se obtiene a cambio. Si eso esa es la gravedad. Claro, sí, el tema es atribuirse la condición de haber, porque lo que en algunos de los chats Hermosilla dice, juez nombrado hace un mes, gracias, o sea, de nada, como, bueno, yo les nombré a ese juez y les conseguí un fallo favorable. Y el punto es chequear que eso haya sido así. O sea, es efectivamente es la... Yo ahí siempre se me plantea una duda respecto al tema Hermosilla. Por ejemplo, en su rol de impulsor de las candidaturas a la Dirección de Investigaciones. El director de la PDI que nombraron no fue el candidato de Hermosilla, fue el otro candidato. Entonces, ahí es donde uno entra la duda, porque si yo te digo a ti, Consuelo, voy a conseguir que mañana amanezca con sol en Londres. Y por alguna casualidad del destino amanece con sol, yo te voy a llamar para decirte lo conseguí. Y si no, bueno, lo normal era que no saliera el sol. Entonces ahí es donde a mí me complica, pero sin duda las comunicaciones del celular de Ulloa, las peticiones que le hace Ulloa a Hermosilla, no solo en este, sino que en otros casos, plantean ya una relación en que puede que no se consiga el objetivo, pero la relación está planteada y eso ya de suyo es absolutamente... Pero es que si tú tienes... Porque, a ver, ¿con quién hay conversaciones? Hay conversaciones con el actual ministro del Tribunal Constitucional y a quien le requisaron los teléfonos, además en una escena un poco... insólita, porque él así como antes de entrar una causa y después todo sigue normal. No es en la maternidad, pero se parece. Un poquitín. Claro, no es en la maternidad, pero se parece. Ahora, el punto, lo que pasa es que... Bueno, pero él era jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, ya no es en calidad que tiene que ver con los nombramientos de los jueces. Que tiene que ver con los nombramientos de los jueces. Luego hay un ex asesor de presidencia, también del gobierno de Sebastián Piñera, de Piñera 2, digamos, que se llama Andrés Sotomayor. Que estuvo relativamente poco tiempo, él trabajaba con Cristian Larroulé, y estuvo relativamente poco tiempo, estuvo más en Piñera 1 que en Piñera 2, pero puede aparecer en los chats, y eso es lo que se está investigando. Exactamente. ¿Ya? Ahora, si es que hay delito, y si hay tráfico de influencias, y si hay una contraprestación a cambio de los nombramientos. Y luego tienes a Urquizar, ¿ya? Que, perdona, que todavía no encuentro, quizás tú lo puedes buscar. Porque aparece en toda la prensa hoy declaraciones de él donde él explica cuál era el cargo exactamente que... Había sido asesor jurídico del Ministerio del Interior.
Ahí está. ¿Ya? Asesor jurídico de la presidencia en 2021. Ahí analizaba Eso. jurídicamente Son distintas puros chats del temáticas 21, de y hecho. políticas públicas vinculadas a esa cartera que se me Ahí requería. Eso. Yo entiendo, insisto, en que, bueno, está lo mismo, no importa, pero yo entiendo que que hay ahí, que hay un doble clic que van a hacer los tribunales de garantía puede respecto al rol que cumplía la persona, pero da lo mismo. Puede ser. Y también hay comunicaciones con Salas Cantor, ya con Benjamín Salas Cantor, que a propósito ahora está de un súper cargo. En la él. Corte- Bueno, era como experto internacional, En la Corte Internacional de asesor Justicia. segundo piso. Está de secretario de un ministro de la Corte de Justicia en La Haya. Está de jefe de gabinete El del jefe de presidente gabinete. del tribunal. Sí, del presidente. Antes era secretario y ahora está en una carrera meteórica porque en 6 meses llegó a ese lugar, sí. Bueno, y la cosa es que ahí hay chats de Hermosilla donde le dice a Salas Cantor, Antonio Ulloa, sin duda, Ulloa nos ayudará en todo. ¿Qué A querés eso, que te a eso diga? me refiero con el asunto de cuáles son los criterios para los nombramientos, ¿ya? Y después estamos mirando a Estados Unidos, de qué manera, no sé, cómo puede ser que nombren a una Corte Suprema que es completamente favorable, no sé, a los republicanos en este caso, como está conformado hoy día. Sí. Bueno, parece que en Chile las cosas son exactamente igual. No sé si son tan exactamente igual porque los mecanismos de No sé, nombramiento son por las distintos. conversaciones que uno puede ver. Pero sí, claro, lo que pasa es lo mismo podría decirse, por ejemplo, el equivalente del del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos en algunas materias del Tribunal Constitucional en Chile. Y vemos cómo se constituye. Boteadísimo. Claro, por eso. Pues, entonces, por eso. Claro, pero es que tú esperas que por eso los nombramientos son, se hace una quina, se propone aquí, se propone allá, no los de la Suprema pasan por 3 instancias. Y termina decidiéndose por quién es de acá y quién es de allá. Ahora, eso es cierto, sí, por eso que muchas veces se ha discutido el sistema de nombramiento de los jueces, pero yo te diría que hasta ahora no he encontrado ninguno que sea que garantice mejor que el actual, digamos, porque los otros generan unas suertes de endogamias, una especie de autarquía. Bueno, pero en fin, no salgamos del punto. Pero bueno, mucho hilo que tirar. Mucho hilo que tirar. Ahí, porque ahora se van a... Ahora, estamos hablando de personajes muy activos, no estoy hablando del caso ni de Hermosilla, ni del ministro Ulloa, pero en el otro caso estamos hablando de gente muy activa. Yo, por ejemplo, a Héctor Meri lo conozco hace muchísimos años y efectivamente estuve revisando mis conversaciones con él, no hay nada censurable, solo conversaciones con interés periodístico, pero por ejemplo, tengo muchas conversaciones con Héctor Meri, alguien muy activo y alguien que además, por su rol antes en la Fundación Jaime Guzmán, por su vinculación histórica a la UDI, más bien al criminalismo que a la UDI, pero etcétera, alguien con quien cualquier persona que estuviera vinculado al mundo de la política y la justicia conversaba frecuentemente, es mi caso, por ejemplo. Entonces, no veo nada complejo en ello. Pero eso es. Hay más y vienen más complicadas. Bueno, pero obvio que todas estas personas pueden ser fuentes de Sí, pues. gente y tener muchas conversaciones. Obvio. 8 de la mañana con 18 minutos. Consuelo, ¿tú sabes cuándo fue el homicidio de los 3 carabineros en Cañete? El Día de los Carabineros. 27 de abril del año 2024. Es decir, fue hace 11 meses. Tomás Antigüén fue encontrado hace 4 o 5 días, que aparentemente era el autor principal del tema, a relativamente a una distancia muy corta del lugar del homicidio, del triple homicidio, 11 meses después. ¿Es razonable pensar, uno, que haya estado esos 11 meses en ese lugar? Puede ser. ¿Puede haber vivido autónoma y autárquicamente durante 11 meses y haberse visto, como lo vimos, relativamente bien alimentado? En fin, una persona que haya vivido en la selva y que haya tenido que alimentarse a raíces, digamos. Por lo tanto, la pregunta que uno se plantea, yo entiendo que, y lo explicaba más temprano en Duna en Punto, en fin, que en la pesquisa en sí fue como han sido últimamente todas estas pesquisas. Con mucha calma, con mucha paciencia, hasta estar completamente seguros de la ubicación, y la detención se realiza de manera muy coordinada para evitar enfrentamientos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente,
de la perspectiva de la investigación policial, yo entiendo que hoy día, o de la fiscalía, yo entiendo que hoy día se está priorizando la seguridad en el resultado, la limpieza del procedimiento, para evitar que después te declaren ilegal la detención, etcétera. Se está privilegiando todo aquello a la rapidez. Y a mí me parece perfecto, y el resultado es que finalmente se lo captura, se mantiene en prisión preventiva, se lo captura con uno de los rifles, con una de las armas que le habían robado a los carabineros, es decir, hay bastantes pruebas al respecto. Mi pregunta es, más allá de eso, insisto, es otra, es cómo se puede mantener durante casi 11 meses una persona prófuga, aparentemente no habiéndose movido más que algunos kilómetros del lugar. ¿Cuál es la red de protección? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Insisto, no es una crítica a la investigación ni a la demora en la detención, porque creo que las cosas se hacen mejor, digamos, se hacen mejor cuando son impecables. De repente, por apurarse, podría haberse declarado ilegal la detención, cualquier cosa, digamos. O sea, entonces me parece perfecto, no es una crítica a eso. La pregunta es, ¿se está investigando lo otro? ¿Y cómo puede ser? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 tipos muy malos que lo eran, que eran más bien delincuentes habituales, o estamos hablando de que hay una organización que funciona y que protege a asesinos como este. Esa es mi única duda y pregunta, insisto, no es una crítica a cómo se hizo, sino que es una pregunta sobre los verdaderos alcances y las redes de protección que existen en estos grupos violentistas en la macrozona sur. Pero la pregunta es si la red de protección es solo de personas que viven ahí, o te preguntas si hay uniformados que también eventualmente los protegen. No lo sé. O sea, hablo de red de protección, no puedo, pero me da la impresión que tiene que ser una red bastante sólida. Tiene que ser una red bastante sólida para hacerlo. De hecho, ayer circulaban todo tipo de rumores de que él había estado en Santiago, que había salido de Chile, y que finalmente la detención había sido una detención pactada. Todo tipo de rumores que yo creo que no son ninguno de ellos reales. ¿Sí? Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que hay siempre, Consuelo, ¿te acordás de lo que decíamos respecto al apagón? Que haya información, que nos cuenten toda la película, porque es importante conocer toda la película. En algún momento, puede que no sea ahora, puede que esa red forme parte de la investigación de la Fiscalía, y por lo tanto, develarla ahora implicaría echar a perderla. Sí, estoy de acuerdo, sí. Lo que hay que dejar anotado al margen, como en las escrituras que se anotan al margen las restricciones, digamos, lo que hay que dejar anotado al margen es cómo pudo pasar 11 meses moviéndose pocos kilómetros de la zona cuando hubo un rastrillaje, un patrullaje con infantes de marina, esa es mi pregunta, y que en algún minuto, ojalá, cuando sea conveniente, esa respuesta aparezca, porque si no queda toda una nebulosa muy rara. Es muy extraño. Estaba leyendo los argumentos, sus 2 hermanos y la otra persona detenida, Rivas Paillao, y los otros 2 hermanos Antigüen, que son Felipe y Jefferson, habían sido detenidos en julio del año pasado, a finales de julio. Y ahí se supone que este otro hermano, Tomás, iba a caer también y logró escapar. Claro, porque él en el mismo momento en que los detuvieron, se supone que Tomás Antigüen habría huido, y por lo tanto se decía, en las próximas horas cae. Poco menos ¿te acordás que la versión original, poco menos que había arrancado sin zapatos, digamos? Estaba leyendo los argumentos de la Defensoría Pública en la audiencia, y ¿de qué agarrarte? Porque bueno, es su rol, pero claro, nos dice, por ejemplo, para que tuviera una medida cautelar de intensidad menor, no sé, arresto domiciliario o alguna otra, alegaba la defensora que le tocó el caso, irreprochable conducta anterior. Irreprochable conducta anterior cuando lo están investigando porque él con el hermano mataron a la pareja de su hermana hace 2 años. Claro, le sacaron la mugre y le pegaron después un balazo en la cabeza.
claro, por algún problema con un auto, no sé yo, un vehículo. Pero bueno, la defensora pública, que hace su pega, pero dice que no tiene causas pendientes porque están en investigación. No existen condenas, por lo tanto todavía se puede considerar que tiene irreprochable conducta anterior. Y también dice que él quizás cumplió un rol menor, que solo fue colaborador de las otras personas, que no es el organizador, que no es el cerebro del homicidio, si bien él es el que iba donde el tío a pedirle los datos exactos de a qué hora lo iban a controlar, visitar, el control de la medida cautelar. De nocturna. Claro. Porque es en esa circunstancia, y además dice que el testimonio de este tío, que es finalmente el que da la identidad de las personas, también es cuestionable porque está investigado por narcotráfico, entonces tampoco es un testigo creíble. Bueno, en fin. Es su rol, Consuelo. Hay que entender, no lo sé, hay que entender que todo el mundo tiene derecho a defensa y digamos, y los argumentos son bastante estándar. Y ojo, la Defensoría Penal Pública es bien eficiente, es bien eficiente, funciona muy bien en el rol que tiene que cumplir, que es ese. 8 de la mañana con 26 minutos. Consuelo, tenemos un ramillete de temas y yo quiero que tú cumplas el rol de decisión respecto al futuro. Futuro inmediato. Demasiado difícil. Voy a hablar de Venezuela. Dale. Me encantaría hablar de Procultura. Sí, veamos si alcanzamos, pero... Ya, oye, varias cosas respecto de Venezuela. Uno, el anuncio que hizo Estados Unidos de que va a extraditar a 3 personas que tiene detenidas por el caso. No están detenidas por eso todos. No. Hay uno que sí. Pero por el caso del asesinato de Ronald Ojeda en nuestro país. Y un par de comentarios al respecto. Uno, el buen trabajo que se hizo, porque algunos cayeron por otros temas. Hay 2 de ellos que cayeron por otros temas, estos integrantes del Tren de Aragua en los Estados Unidos por haber entrado ilegalmente. Otro ya tenía una condena y lo vuelven a capturar por asuntos migratorios. Pero otro fue por la petición de Chile, ¿ya? Entonces ahí también hay que destacar el trabajo que ha hecho, me parece, la Fiscalía, la Cancillería, sí. Y todos los órganos al respecto de hacer las gestiones con Estados Unidos sí. Al respecto. Se trata de Adrián Rafael Gómez Finol, Edgar Javier Benítez Rubio y Miguel Oyola Jiménez, que son miembros de los Piratas, que era esta célula criminal del Tren de Aragua. Ahora, lo otro que se puede complicar un poquitito, que esto no es un procedimiento de extradición que está pasando por la justicia. ¿Y por qué menciono esto? Es porque los están expulsando en su calidad de enemigos extranjeros de los Estados Unidos. ¿Ya? Que es el mismo argumento que se utilizó para mandar estas 200 personas detenidas, muchos de los cuales eran dentro del de Aragua, pero que no está muy clara si eran casos de inmigración o eran casos de personas que estaban presas, que nos han entregado esa información, que los mandaron a El Salvador, ¿ya? Y que hay un juez impugnándolo. Entonces, es posible que esa impugnación legal al procedimiento también pueda afectar este proceso de extradición, que es un proceso de extradición que en realidad no pasa por tribunales, ¿ya? O eso es lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos. Y es lo que está tratando de que se aplique Chile. Entonces hay ahí como una cosa ambigua, hablando del derecho a defensa, de cuáles son verdaderamente las atribuciones que tiene y si efectivamente lo puede hacer, de echar a esta gente administrativamente. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La pregunta es cómo lo miras, digamos. Pues los recibes y qué haces. ¿Declaras ilegal, entonces los dejas libres? Claro, porque algunos son dos de ellos son por delito migratorio, incluso el principal, el llamado turco, es por delito migratorio, por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Claro, pero... Entonces, si tú lo quieres enviar a otro país, le tienes que abrir un proceso de extradición, en teoría. En teoría, sí. Por eso, una cosa es un proceso de extradición y lo otro es un proceso de expulsión.
para enviarlo a un tercer país que no sea el país de origen. Ahora, si él venía, bueno, hay toda una discusión ahí si venía de Chile o no, pero en fin, pero el punto es que hay una señal. Pero hay algo ahí que puede enredar eventualmente, quizás, el envío de estas personas a Chile, que por lo demás sería una muy buena noticia que pudiesen enfrentar a la justicia. Desde la perspectiva de que la justicia americana, la justicia de Estados Unidos, impidiera su expulsión, dices tú. Exacto. Porque si los expulsan a Chile, van a llegar a Chile. Y si llegan a territorio nacional y tienen órdenes de detención, van a ser detenidos. No hay. O sea, el tema es en Estados Unidos. No, es solo si esto se Chile. Politizara allá en el sentido de que de si estas expulsiones, no porque sean personas del Tren de Aragua, no porque sean gente, entre comillas, buena, sino porque hay dudas de, en general, la utilización de este procedimiento. Del procedimiento, si está bien utilizado, si están mandando a la cárcel, en el caso de El Salvador, por ejemplo, a personas que en realidad uno no tendría por qué mandar a una cárcel. 8 de la mañana con 30 minutos. ¿Procultura? Ya. Bueno, dejamos para otro día lo de los aranceles con Venezuela, que también es un temón. Quería comentar también en ese minuto que estuve con Leopoldo López la semana pasada. Sí, pues, comí con Leopoldo López acá, sí que tuve una conversación bien interesante sobre cuáles son las perspectivas de la oposición venezolana y también cuáles son las señales y las medidas que está tomando el gobierno de Trump en relación con Maduro. Que entiendo que no es lo que la oposición está pidiendo, ¿eh? Creo que ahí hay una serie, ahí parece que uno, ¿cómo se llama el juego? ¿El teléfono roto? Parece que los contactos, de lo que me contaban, tú tienes mejor versiones que yo porque tienes acceso más directo, pero algunas cosas que ha pedido la oposición venezolana al gobierno de Trump que haga respecto del gobierno de Maduro, las reciben y hacen una cosa un poquito distinta, lo cual no los tiene tan contentos, por llamarlo de alguna manera. Pero podemos ampliar sobre eso. Conversemos, dejémoslo en los pendientes. Oye, y Procultura, salieron informes de la Cámara de Diputados, de comisiones investigadoras, salió una del caso Monsalve, que no es tan sorprendente respecto de lo que plantea. Sí, lo que buscaba esa comisión era investigar el rol del presidente de la República. Entonces, o sea, básicamente está bien, y concuerdo con algunas de las críticas las críticas que plantea algunos de los parlamentarios oficialistas en términos de que casi algunas partes pudieran interpretarse como que estaban actuando como tribunal, digamos. O sea, ahora, pero es lo que ocurre, no es primera vez que en un informe de la Comisión Investigadora se habla sobre responsabilidades que van más allá de responsabilidades políticas, entonces puede ser. Claro, y eso hace también dificultoso, bueno, cualquiera que fuera crítico al rol del presidente de la República o de las ministras, de todas las personas involucradas, es imposible que parlamentarios del oficialismo lo apoyaran, pero aún así uno dice, claro, cuando son muy, entre comillas, pasados para la punta, menos todavía, porque se pueden convertir en argumentos para impugnaciones de carácter, no sé, pues acusaciones constitucionales a futuro, no sé, pueden sentar precedentes, se pueden utilizar luego en otro tipo de alegatos, en fin. Pero en el caso de Procultura, que también se aprobó en el día de ayer ese informe y que es es una de las aristas del caso Convenios. Y es bien impresionante porque creo que se conocen más detalles de cómo funcionaba el sistema de estos convenios y hay un montón de cosas que son, por decirlo menos, cuestionables. Y la primera es cómo se le dio la pasada en la época en que estaba Crispi a cargo de estos asuntos, para que quedara con posibilidades esta fundación de recibir fondos de asignación directa. O sea, ahí está como entre comillas, pecado original, que le dan el check en su minuto para decir, ok, esta fundación que tampoco tenía mucha competencia ya para todos los temas que después se iba a ganar. Competencias no, pero historia sí. Historia sí. Ese fue el elemento de cercanía. Entonces lo ponen en esta lista para poder ganarse licitaciones, no licitaciones en realidad,
programas de asignación directa. ¿Ya? Ese es el primer problema. Y luego, entonces empieza a postular, en general se gana todo por asignación directa, y luego no es ejecutora, sino que es intermediadora. Es que y al ese es el punto. Dale, perdón. Sí, pues. Es que es el punto. Al intermediar, lo que dice la comisión investigadora, es que en general le daba la pega, pegas para las cuales Procultura tampoco tenía Habilidad. mayores competencias, como Competencia, dije, me porque gusta el punto. en algunos temas sí y en otros Sí. no. Entonces externalizaba hacia terceros, hacía como de intermediador, ya de coordinador, básicamente, y ganaba un montón de plata por eso, lo que, bueno, no está mal, no necesariamente tiene que ser ejecutora de todo, pero le daba la pega a otras organizaciones, ONG, que en general tenían que ver con amigos, con ex trabajadores de Procultura, o sea, toda una red de gente conocida entre sí que se lleva las pegas. Pegas que son asignadas a dedo. Lo que pasa es que ahí, bueno, ya llegó nuestro entrevistado, pero yo no sé, yo lo que leí no he leído todo el informe, pero hay un elemento más fundante en todo esto, Consuelo, que tú lo apuntas muy bien, y que es que como Procultura era una fundación que existía hace muchos años, más de 20 años, que había tenido una serie de actuaciones en materia de patrimonio fotográfico, de publicación de libros, etcétera, muy sólida, se convierte, que además tenía cuentas corrientes, tenía capacidad de pedir boletas de garantía, etcétera, etcétera, se convierte en lo que en algunos negocios se llama un fronting. Vale decir, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo esta capacidad, soy dueño de tener la capacidad, porque mira, yo estoy calificado por Crispi en este caso, estoy calificado para recibir fondos de asignación directa. Entonces, tú no estás calificado porque tu fundación no tiene la antigüedad, y no está calificado, entonces pásame el proyecto, yo lo presento como si fuera mío y después te lo entrego a ti. Y por ello te cobro un costo de intermediación. Eso ocurría con las ATE, que son las teorías técnicas en educación, ocurre en un montón de instancias en las cuales estos organismos intermedios reciben una suerte de certificación, por lo tanto se convierten en poseedores de la varita para acceder a fondos públicos, y entonces actúan como fronting, actúan como quienes prestan el nombre y hacen el trabajo de back office. Es decir, son los que consiguen la boleta de garantía, son los que tramitan los pagos, en fin, hacen esa pega, pero no controlan la ejecución real del proyecto. Y yo creo que Procultura es la manifestación más clara de aquello. Como una fundación multiplicó sus operaciones, se convirtió en una fundación que era capaz de hablar de programas de capacitación de cualquier cosa, y no solo de lo que era el core de su labor durante muchísimos años, porque se abrió esa brecha. Yo creo que eso es lo interesante, y yo creo que lo insinúa el informe, no sé si queda tan claro, lo que no disminuye en nada la responsabilidad de lo que ahí ocurre. 8 de la mañana con 37 minutos. Y yo te quiero contar, Consuelo, que Vitel Energía es especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas, su página web, vitelenergia.com. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y GTD a tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. En Colbún creen que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso nunca dejes de creer en tus proyectos y perseguir tus sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. La Clínica Alemana está contigo en tu maternidad, entregándote tranquilidad y seguridad. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Un águila vuela hasta 7.000 metros de altura y desde ahí observa su objetivo. Esa visión aguda le permite decidir dónde debe ir. ¿Te gustaría tener esa visión para las inversiones? Entonces haz el cambio y déjate asesorar por la Raín Vial, porque tenemos la visión que necesitas para hacer más con tus ahorros. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial, 90 años. Invierte mejor. La Raín Vial S.A. corredora de bolsa está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología. Thomas Alva Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. A Albert Einstein le dijeron que nunca llegaría lejos. Pero así como ellos creyeron en sus sueños, en Colbún sabemos que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún transforma, impulsa, sueña. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Con Mita, el cambio está en tus manos. Conduce un vehículo eléctrico o híbrido y únete a la movilidad sustentable con EcoMita. Tenemos una amplia flota de bajas emisiones, listos para tu próximo viaje. Súmate a la electromovilidad hoy mismo. Descubre más en mita.cl/electromovilidad. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Marzo llegó más rápido de lo esperado, ¿no? Sí, pero bueno, nuestro marzo en la oficina es bien simple y tranquilo. Totalmente. O imagínate cómo estaríamos organizando turnos a mano y sin Talana. Caos total. Se ha notado demasiado cómo agilizó todo. Con Talana, marzo deja de ser un estrés. Te simplificamos tu gestión de personas hoy y todo el año. Conoce más en talana.com. A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual. Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp. Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
La visión de un águila, la mirada en 360 de un búho, la capacidad de cambiar de una mariposa. En la Reinvial tienes lo que necesitas para que invirtiendo hagas más con tus ahorros. En BCI financian el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución de huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y en Consorcio nos tiene una noticia de último minuto. Bajaron el precio del swap 2025. Si aún no contratas el tuyo, esta es tu oportunidad a un precio realmente conveniente. Cómpralo en consorcio.cl. Talana te invita a quitarte el estrés de marzo y de todo el año en el trabajo, porque con Talana, el software de gestión de personas mejor valorado del país, podrás simplificar cientos de procesos del día a día. Conoce más en talana.com. Muévete con Ecomita y súmate a la electromovilidad. Más de 400 autos eléctricos e híbridos te esperan en Rentacar, leasing operativo y renting. Conduce con menos emisiones y más eficiencia. Cotiza ahora en mita.cl. Son las 8:45. Te cuento, Consuelo, que está con nosotros Pablo García presencialmente. Y Pablo nos va a explicar por qué todos entendimos mal el IPOM de ayer. ¿En serio? Sí, todos lo entendimos mal. Todos entendimos todo al revés. No es que se haya entendido mal. A ver, yo creo que es una... Bueno, hola, muchas ¿Qué entendimos primero para saber qué es lo que... Buenos días y hola. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? No, yo creo que este es un IPOM que trae buenas noticias. Trae buenas noticias porque... eso entendimos mal. Eso entendimos mal. Ya, entiendo. No, porque la inflación es más baja. Este es un IPOM que trae menos inflación que en el IPOM de diciembre. Lo que pasa es que muchas veces uno se fija en una cosa que es casi una reliquia de los años 90, que es la inflación proyectada de diciembre, pero que en realidad no es muy relevante. Si uno mira la inflación promedio, que de hecho están en los gráficos del IPOM, ¿no es cierto?, donde se muestra la trayectoria que tenemos ahora versus la que está en diciembre, tenemos menos inflación en los próximos 2 años de la que se proyectaba en diciembre del año pasado, y eso yo creo que es una buena noticia. Hay más crecimiento. Mi opinión es que quizás uno podría incluso haberle puesto un poco más de crecimiento, porque el escenario internacional, es verdad que está la guerra comercial, es verdad que hay que tener cuidado, pero hasta ahora ha sido bastante benigno para Chile. Es un escenario de guerra comercial donde la virulencia ha estado más bien hacia los países que intercambian manufacturas con Estados Unidos, ¿cierto? En México, Canadá, Europa, y mucho menos contra China, con lo cual es bien interesante. Entonces, algunos otros datos que creo que son interesantes en este IPOM. Por ejemplo, el ahorro nacional es más alto, casi en 2 puntos los próximos años, respecto a lo que se proyectaba en diciembre. La inversión es más alta, como en medio punto. Entonces, no sé, me da la impresión de que es un IPOM que trae un buen set de novedades y que muestra que hasta ahora la competitividad de nuestra economía, claro, se habla del turismo, pero el turismo es exportaciones y es competitividad. Se habla de la cereza, eso también es competitividad, que la producción minera se haya recuperado, las exportaciones mineras se estén recuperando. Creo que también muestra que tenemos algún grado de todavía resiliencia en nuestra competitividad y bueno, hasta ahora vamos mejor de lo que se pensaba. O sea, estamos muy bien. No, estamos mejor de lo que se pensaba, no que estemos muy bien. Lo que pasa es que hay un contexto que no lo vas a decir tú en tu condición de ex del Banco Central, pero por supuesto cualquier cosa, un informe del Consejo Fiscal Autónomo, los IPOM sucesivos que vengan, en un año electoral son armas electorales. Entonces, esas lecturas son complejas en términos de que, porque claramente el ministro Marcel, la lógica que ha planteado es, ven que estamos bien, y tú dices, ven que estamos mejor. Pero, o sea, la gracia de ser ex y ser independiente ahora es que uno mira las cosas en su propio mérito, nomás, y sin tener que ponerle una cuota de optimismo, pesimismo, sino que simplemente la observación de lo que estamos viendo. Por ejemplo, cuando yo pensaba que la macro chilena se iba a debilitar mucho en la fin del año pasado, porque consideraba que las tasas estaban demasiado altas, que la guerra comercial y las tensiones financieras globales iban a ponerle un apretón fuerte a Chile, y lo que hemos visto desde los últimos 3 o 4 meses es que las cosas han ido en la dirección opuesta. O sea, la economía está más dinámica, la inversión está yendo bien, el consumo se está recuperando, y curiosamente, todas estas tensiones financieras por la elección de Trump y el proteccionismo han tendido más bien a debilitar la macro norteamericana, a debilitar el dólar, a hacer bajar las tasas, y eso para Chile es una buena noticia. O sea, en Chile estamos recibiendo el lado bueno de tener finanzas relativamente ordenadas, ¿no es cierto? Con el dólar que ha caído, las tasas largas han caído, las expectativas en un minuto se decía que el Banco Central quizás tuviese que subir las tasas, ¿cierto?, hacia adelante. Ahora, claro, se posterga un poquito la bajada de tasas, pero hay todavía un camino a llegar a 4%, que es la tasa neutral,
con reducciones que posiblemente ocurran a fines de este año. Entonces, en la macro en general, yo creo que está más resiliente de lo que yo mismo temía el año pasado. Y claro, por lo tanto, no es necesario seguir bajando la tasa tan rápido como se venía haciendo, y por lo tanto se puede esperar con la tasa en 5, a ver que algunas de estas cosas se despejen y actuar quizás hacia fines del 2025. ¿Consuelo? Y lo que pasa es que el mejor comportamiento de la economía, porque nos está tocando, parece, el lado bueno de la incertidumbre, o sea, incluso en términos del cobre, sí. Ahora, ¿verdad? O sea, estamos vendiendo un montón de cobre, están entrando un montón de dólares por temor a lo que pueda pasar después. O sea, la gente está acumulando cobre, ¿ya? Los mercados están acumulando. Sí, es que esto quizás es el silver lining, como dicen los gringos, de tener una matriz productiva y exportadora relativamente sencilla. Si estuviéramos enganchados en las cadenas de valor de la industria automotriz global, ya, más allá del litio que exportamos, estaríamos en graves problemas, ¿cierto? Estaríamos en graves problemas. Si tuviéramos un superávit comercial con Estados Unidos, yo creo que estaríamos en graves problemas, porque estaríamos entrando en el radar, ¿no es cierto?, de los países que comillas, portan mal. El cobre, también hay una cosa peculiar, yo creo, lo mencioné recién. La retórica en contra de China por parte de Estados Unidos ha sido bastante más amortiguada. En un minuto se decía, por ejemplo, que Estados Unidos, Trump lo dijo en la campaña, que le iba a poner impuestos de 100, tarifa de 100% a las importaciones de China. Eso pareciera que... Ahora, tenemos esta fecha que es el 2 de abril, que ya viene, donde supuestamente se va a dar el plan más permanente de aranceles que quiere imponer Estados Unidos. Y ahí hay que ver, ¿cierto? Hay que obviamente ver qué ocurre. Estados Unidos es un país relativamente chico para nosotros en términos de exportación de cobre. La demanda por cobre de China yo creo que es bastante elástica. Entonces, el efecto que podría tener aranceles incluso en el cobre debe ser relativamente bajo. Y por otra parte, por eso hay que ver el 2 de abril, ver cómo evoluciona todo esto y en qué medida esto produce algún descuadre mayor. Pero creo que la principal noticia en términos globales es que este proteccionismo y este retiro de Estados Unidos de sus compromisos políticos, comerciales, está siendo más bien bajista para el dólar. Por el lado. Está siendo bajista para el dólar. No está fortaleciendo al dólar. Y eso es algo que, bueno, yo creo que es novedoso. Bueno, entonces todos los que pensábamos que lo que estaba haciendo iba a hacer que Estados Unidos perdiera competitividad, Estados Unidos gana competitividad si cae el dólar, pues tiene posibilidades de vender sus productos mejor, digamos. Sí, pero para efectos de nosotros en Chile no nos importa. Estaba pensando en no, al revés, nos favorece. Claro, entonces justamente yo creo que ahí en una combinación donde nosotros, debido a lo que nosotros producimos y vendemos en el mundo, quizás esta guerra comercial es mucho más basada en manufactura, en el sector industrial. No, pero nosotros somos proveedores del sector industrial, o sea, en algún minuto nos tiene que golpear. Pues. Claro, pero es que es distinto que tú le proveas insumos intermedios al sector industrial global, a que estés metido en ese sector industrial y te empiezan a cortar y dejar fuera. No, claro, sí, es distinto que le pongan una sobretasa del algo al cobre a que le pongan una sobretasa del 15 al auto completo, digamos. Claro. O sea, podría ser la bendición del extractivismo, en este caso. Bueno, hay que ver, ¿cierto? Porque, bueno, Chile es una economía hay que buscarle el lado bueno. Bueno, siempre hay que ser... No sé si... Es que hay que aprender un poquito de las noticias. O sea, las noticias han sido sorprendentes en esa dimensión. El precio del cobre, la relación entre Estados Unidos y China. Hay que ver cómo reacciona China, que le está yendo relativamente bien estos meses también. Estábamos bien pesimistas con China el año pasado, ahora está un poco mejor. Entonces, hay que ir tomando los datos de acuerdo a lo que son y adaptar las percepciones que uno tuvo en su minuto. Bueno, entonces una de las grandes luces de alerta, o sea, el Central constata un escenario mejor del esperado, prende luces de alerta respecto al escenario externo, pero plantea un par de cosas respecto a inflación. Quiero volver al punto, ¿por qué no es importante la inflación a diciembre? Mira, en los 90 la meta de inflación, como veníamos de 30%, la idea era una meta de inflación que fuera cayendo todos los años. Sí, claro. Entonces, la manera de hacer eso era que todos los años, cuando el Banco Central iba al Senado en septiembre, como dice la ley orgánica, anunciaba la meta para el año siguiente. El rango meta. El rango meta para el año siguiente. Sí. Entonces hay una escalerita de bajadas, pero llega un minuto
que curiosamente coincidió cuando yo también llegué al Central, ¿cierto? A fines eso fue. Claro, eso fue. A fines del año 99, eso ya nos estamos sacando el carnet, ¿cierto? Donde se pasó a un esquema de metas de inflación que es permanente, donde siempre se mira la inflación proyectada a 2 años plazo. Siempre estás mirando a 2 años hacia adelante y quieres que la inflación esté en 3% a 2 años plazo. Esa es la meta de inflación del banco para definir su política monetaria. 2009. El 99. ¿El 99 te nombraron consejero? No, el 99 yo llegué como economista. Perfecto. Ya me perdí. Son muchas décadas en distintos lugares del Central. Pero ahí es cuando se eliminó la banda cambiaria. Los escondrijos del Central. Se eliminó el encaje. Exacto. Se inventó los IPOM, las RPM. Todo eso fue en el año 99-2000. Sí. Y donde la meta pasó a ser 3% permanente de aquí a 2 años. Han habido modificaciones medias menores en este esquema, pero eso es la idea. Entonces el dato de diciembre quedó como una especie de reliquia de lo que se hacía en los 90, porque comunicacionalmente la gente quiere saber cuánto es la inflación a diciembre, pero las cosas comunicacionales, si no te sirven, bueno, quizás habría que abandonarlas, porque hoy día lo que importa es que la inflación promedio de los próximos 2 años es como 2 décimas más baja de la que teníamos pensada en... O sea, tu punto es que ¿por qué cortarlo en diciembre? Que en diciembre sí puede estar un poquito más alta, pero lo importante es lo que pasa en los próximos 24 meses. Sí, porque así se hace la política monetaria en Chile hace 2 décadas y media. Sí, claro. O sea, no solo a 2 años, además. Claro, a 2 años, pero claro, la idea es que llega a 3... Cuando... Sí. Sí, pero es que ahí cuando dice que llegaría a 3 en más o menos un año, eso es lo que dice la presidenta del Central. Puede llegar antes que en 2 años más, ¿te fijas? Y de hecho esa es la proyección que hay. Es que 2 años entiendo que es el promedio, a 2 años. No, para ponerlo bien claro, la inflación, la meta del Banco Central es tener una política monetaria de manera de asegurarse que la inflación en el segundo año de los próximos 2 esté en 3%. Perfecto. Oye, como último punto... O sea, en un año, si es en más o menos un año... Claro. Se llegó antes, no importa. Se llegó antes y por lo tanto sí es una buena noticia. Bueno... Sí, claro. Digo, me estás convenciendo. Está empezando a convencer. Claro. No, yo creo que esto es importante por otra cosa. A principios de año hubo toda una discusión un poco más técnica en los mercados financieros, los analistas, que miraban que las expectativas de inflación a 2 años estaban subiendo, se estaban levantando. Mi hipótesis era que eso era más bien un fenómeno vinculado a cuestiones financieras, técnicas y no realmente a percepciones de más inflación. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que un poquito es eso, ¿no es cierto? Está volviendo a 3% esa expectativa, está muy vinculado a lo que ocurre en Estados Unidos, al dólar y cosas así. Y entonces la política monetaria sigue estando bien calibrada. No es que haya un problema de que, por ejemplo, haya que subir la tasa. En algún minuto alguien decía que hay que subir la tasa. Es como, no. Acá hay que calibrar la política monetaria de manera que con el nivel que está hoy día, la inflación vuelva al 3% en este horizonte. En los 2 minutos que nos quedan, hay uno de los elementos que plantea el Banco Central es que a pesar de que a fines del 2024 había empezado a subir el stock de colocaciones, ha caído. ¿Eso qué es? ¿Es un síntoma? Es decir, está ralentizada la tasa de colocación de crédito. ¿Eso es un síntoma de algo? ¿Es algo estacional, por definirlo de alguna manera? Mira, hay harta volatilidad en los datos mensuales de crédito, pero yo te diría que más estructuralmente todavía no salimos de la digestión de lo que pasó en la pandemia. ¿Ya? En la pandemia ocurrieron cosas en distintas direcciones. Por un lado, hubo un otorgamiento de créditos masivo al sector productivo, los créditos COVID, ¿cierto? Sí. Que llevó a que las empresas se sobreapalancaron, como que era lo que correspondía, porque para sobrevivir ese hoyo de flujo de caja tenías que endeudarte, y por tanto desde esa época lo que ha tratado de hacer el sector corporativo es ir reduciendo su apalancamiento, ya ir bajando la deuda. Entonces uno ve los datos de crédito comercial y que no suban, no es necesariamente una mala noticia, porque subieron mucho el 2020 el 2021. Para los hogares ocurrió todo lo contrario, porque los hogares, como muchas personas hicieron los retiros de fondos de pensiones, lo usaron para pagar muchas de sus deudas de crédito consumo. Entonces ver aumentos de la deuda de crédito consumo después tampoco debe ser muy raro. Entonces tenemos estas como divergencias producto de que lo que pasó en la pandemia fue tan monumental en magnitudes que nos ha tomado muchos años digerirlo. Entonces los datos todavía reflejan un poquito ese ruido. Hay un dato que es interesante, hay 2 datos que hay que mirar, yo creo. Uno es las tasas de colocación, que siguen comportándose razonablemente, y lo segundo es la encuesta de crédito bancario que publica el banco trimestralmente,
que muestra cómo se percibe esta la demanda de crédito y cómo se percibe esta la oferta de crédito. Y eso se ha movido en direcciones buenas, o sea que ha subido más la demanda por crédito y que la oferta de crédito se está tomando un poquito más laxa. Entonces, esos son los datos que yo miraría más que el nivel de colocaciones, que está muy sujeto a todos estos temas que acabo de mencionar. Pablo García, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Consuelo, nos vemos mañana. Buenos días. Ah, viene Matías. Sí, No señora. dijimos que no estaba en Reventia. Bueno, tenía permiso, No, tenía sí, día sí administrativo. mismo. Tenía día Si administrativo. hablamos de su silla vacía y todo. Ah, de veras. Tenía día administrativo. No dijimos por qué. Día administrativo. Nos vemos mañana. Ya viene información privilegiada. Chao, Buenos chao. días. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.